Me llamo Magdalena y tengo 81 años. A esta edad, una ya no busca aprobación ni teme al qué dirán. Las palabras salen no por vanidad, sino porque pesan tanto en el pecho que ya no se pueden seguir tragando. Yo viví muchas cosas en esta vida, algunas que las recuerdo con ternura, otras que me arrancan el sueño. Pero hay una que nunca he contado ni a mis hijas, ni a mis nietas, ni a ninguna de esas vecinas que a veces vienen a tomar café y me dicen que soy fuerte, que soy ejemplo, sin saber lo que he cargado por dentro. Hoy decidí hablar porque siento que, si me muero sin haberlo dicho, esa noche maldita se enterrará conmigo y el silencio volverá a vencer. No quiero eso. No quiero que mis nietas crezcan creyendo que el silencio es protección, cuando en realidad es una cárcel. Lo que pasó aquella noche fue real, aunque toda mi familia se haya encargado de hacer como que nunca ocurrió. Nadie habla de eso, pero yo recuerdo todo, no se me borra. Y aunque el tiempo haya hecho lo suyo con mi cuerpo, mi memoria aún guarda intacto el temblor de mis manos, el olor de la casa en penumbra, el sonido de los pasos que rompieron mi inocencia. Muchas veces me pregunté si lo soñé, si era una niña exagerando, pero no. Una no se inventa ese tipo de cosas. Una no se imagina esos gritos ahogados, esos ojos evitándote al día siguiente. Yo crecí en un pueblo pequeño, de esos donde todo el mundo se saluda por su nombre y donde las apariencias valen más que la verdad. Mi familia era respetada, católica, con misa los domingos y rezos cada noche. Mi padre era carpintero, un hombre de pocas palabras, pero de mirada firme. Mi madre, una mujer callada, siempre con el delantal puesto, siempre haciendo sopa, siempre cansada. Éramos 5 hermanos, pero esa noche estábamos solo 3 en casa. Yo tenía 13 años, una edad rara en la que una ya no es niña, pero tampoco mujer. Recuerdo que hacía calor, que mi hermana Clara, la mayor, había discutido con papá por no sé qué cosa del colegio y que mamá andaba nerviosa, apagando luces antes de lo normal. Nos mandaron a dormir temprano, como si quisieran que la noche pasara sin testigos. Yo compartía cuarto con Clara, pero esa noche ella decidió dormir en el sofá, diciendo que necesitaba aire. Mi hermano menor ya roncaba en la otra pieza, y yo me quedé sola, con los ojos bien abiertos, mirando el techo y tratando de imaginar cómo sería mi vida cuando fuera grande. Nunca imaginé que todo cambiaría antes del amanecer. A veces pienso que en esa noche se murió una parte de mí, la parte que confiaba, la que creía que el mal tenía cara de monstruo y no de familia. A veces sueño que grito, que corro, que digo la verdad en voz alta, pero en la vida real no dije nada, no pude, y nadie preguntó. Al otro día Clara ya no me miraba a los ojos. Mamá sirvió el desayuno como siempre en silencio. Papá salió a trabajar silbando como si nada, y desde entonces, cada vez que alguien decía «en esta casa no pasa nada malo», algo dentro de mí se rompía un poquito más. Hoy, tantos años después, con los huesos cansados y la piel llena de marcas, siento que ya no puedo seguir fingiendo, porque por más que todos callen, yo no he olvidado. Yo estaba ahí, yo vi, yo sentí. Y si no lo cuento ahora, ¿cuándo?
Todo volvió con fuerza el día que enterramos a Clara. Mi hermana mayor, la que en vida hablaba poco, pero con la mirada lo decía todo. Murió en silencio, como vivió, con la boca cerrada y los secretos bien guardados entre los dientes. Nadie en el velorio mencionó aquella noche. Nadie se atrevió. Todos dijeron que fue una mujer buena, decente, que nunca se metía en problemas, que siempre fue la fuerte de la familia, la que cuidaba a los demás. Mi sobrina leyó unas palabras frente al ataúd, diciendo que su madre le enseñó el valor de la paciencia y la importancia de no juzgar a nadie. Y yo la miré y sentí una punzada en el pecho, porque si algo me enseñó Clara, fue que el dolor, cuando no se nombra, se transforma en costra, en enfermedad, en muerte callada. Me quedé de pie, con las manos entrelazadas, mirando ese cajón tapado de flores blancas, escuchando todas esas alabanzas que no hablaban de la verdadera mujer que fue mi hermana. Porque Clara no fue solo bondad, fue miedo, fue cicatriz, fue silencio forzado. Y yo estuve allí, yo sabía, y por décadas fui parte de ese pacto no escrito de no remover el pasado. Porque en mi familia se aprendía desde pequeña que ciertas cosas no se decían, que lo que dolía se tragaba, que lo que avergonzaba se escondía detrás de la cortina de una vida decente. Pero ese día, en el cementerio, mientras el sacerdote hablaba de la eternidad y del descanso en paz, sentí que algo dentro de mí se quebraba, como si la muerte de Clara me estuviera llamando a saldar una deuda vieja. Porque esa noche, la noche que nadie nombra, la noche en que todo cambió, marcó no solo a Clara, sino a mí y a todo lo que vino después. Me pasé décadas preguntándome si había hecho lo correcto callando, si debía haber hablado, si aún se podía hablar. Pero cuando una tiene 13 años y vive en una casa donde nadie escucha, ¿a quién se le habla? ¿Quién puede cargar con una verdad tan sucia, tan oscura, tan fuera de lo que se espera? Recuerdo que después de esa noche, todo siguió igual por fuera. Papá seguía yendo al taller. Mamá seguía barriendo la vereda al amanecer. Mis hermanos iban a la escuela, pero por dentro de esa casa y dentro de nosotras, algo ya no estaba en su sitio. Clara dejó de sonreír, dejó de cantar mientras lavaba los platos, dejó de hacer preguntas, se volvió todavía más reservada. Mamá empezó a tener migrañas constantes y pasaba las tardes recostada con un trapo húmedo en la frente. Yo empecé a tener pesadillas. Soñaba con puertas que se abrían solas, con sombras que caminaban por el pasillo, con susurros que me decían que era mejor no recordar. No se hablaba del tema, ni una palabra. Solo una vez, días después de aquel episodio, me atreví a preguntarle a Clara si estaba bien. Ella estaba sentada en el patio, mirando las hormigas que llevaban migas de pan entre las grietas. No me miró, solo dijo: «No digas nada, no sirve». Y esa frase quedó tatuada en mi mente. «No digas nada, no sirve». ¿No sirve para qué? ¿Para cambiar lo que pasó? ¿Para que alguien nos creyera? ¿Para que mamá hiciera algo? No lo sé, pero le hice caso. Me tragué todo. Guardé los recuerdos como quien esconde cuchillos bajo la almohada, con miedo de que corten incluso mientras duermes. Con el tiempo, la memoria se volvió selectiva. Algunos detalles se volvieron borrosos, otros
permanecieron con una claridad dolorosa. El sonido de la puerta abriéndose, la voz grave de papá llamando a Clara en medio de la noche, el crujir del sofá, mi respiración contenida bajo las sábanas y después el silencio más espeso que he sentido en mi vida, un silencio que no era de calma, sino de asfixia. Nadie más parecía notar nada. O quizá todos lo notaban, pero preferían fingir. Mi madre, por ejemplo, empezó a dormir con la puerta cerrada con llave, algo que nunca antes hacía. ¿Qué sabía ella? ¿Hasta dónde llegaba su negación? Nunca lo supe, porque jamás se lo pregunté. Tenía miedo de que me respondiera lo que más temía, que sí lo sabía, pero eligió mirar hacia otro lado. A los 15, Clara se fue a vivir con una tía en Guadalajara. Nadie explicó demasiado, solo dijeron que la ciudad le haría bien. A mí no me dejaron ir con ella. Me quedé en el pueblo, terminando la secundaria, cuidando de mi hermano menor y viendo cómo la casa se llenaba de grietas que nadie reparaba. En su ausencia, mamá se fue apagando más y papá bebía más seguido. Yo crecí rápido. Aprendí a cocinar, a planchar, a leer los gestos de los hombres antes de que levantaran la voz. Aprendí a callar, a hacerme pequeña, a no ser un problema. Pero cada vez que veía una foto de Clara, cada vez que llegaba una carta suya, que siempre venían breves, frías, con letras rígidas, sentía que aquella noche seguía viva entre nosotras, como una enfermedad hereditaria, como una historia mal cerrada. Años después, Clara volvió al pueblo, ya casada con 2 hijas. Parecía tranquila, pero en sus ojos había algo que no había desaparecido, esa sombra, esa falta de brillo. Hablábamos poco y jamás tocamos aquel tema. Su esposo era amable, trabajador, pero Clara no dejaba que nadie la abrazara por la espalda, ni siquiera sus hijas. Yo lo notaba, pero no decía nada, porque el pacto seguía intacto. El silencio seguía siendo el idioma de nuestra familia, hasta el día de su muerte. Ese día, mientras bajaban el ataúd a la tierra, algo en mí se reveló. Sentí que ya era demasiado, que guardar secretos no nos salvó de nada, que el silencio no nos protegió, solo nos hizo más frágiles, más distantes, más enfermas. Y entonces supe que era mi turno, que si alguien iba a decir la verdad, aunque fuera tarde, aunque doliera, tenía que ser yo, porque yo sí recuerdo lo que pasó esa noche, porque yo estaba ahí, porque aún me despierto en la madrugada con la imagen de Clara temblando, sola, y yo, paralizada por el miedo, porque ahora sé que el silencio es cómplice, y yo ya no quiero ser cómplice de nada. Después de aquella noche, lo que más me marcó no fue lo que pasó en sí, sino lo que vino después. No hubo gritos, no hubo peleas, no hubo confrontaciones. Fue peor, hubo silencio, un silencio tan denso que parecía una nube negra colgando sobre cada habitación de la casa. La rutina siguió igual, como si todos estuviéramos actuando en una obra que conocíamos de memoria, fingiendo que nada había pasado. Pero Clara ya no era la misma, y yo tampoco. Me volví observadora. Todo lo que antes me pasaba desapercibido, de pronto me golpeaba como un relámpago. El modo en que mamá evitaba cruzar la mirada con nosotras,
Como papá tocaba a Clara en el hombro con esa familiaridad forzada que antes no tenía, la manera en que mi hermana se sobresaltaba ante cualquier sonido fuerte, cualquier movimiento brusco. Yo lo veía todo, lo absorbía, lo guardaba. Sentía que el aire de la casa estaba envenenado, que cualquier palabra que se dijera en voz alta podía romper el frágil equilibrio en el que todos nos habíamos instalado. Y nadie decía nada, ni siquiera mis hermanos, que parecían vivir en otro mundo, ocupados con sus propios juegos, sus propias amistades. Yo empecé a desconfiar de todo. Dejé de confiar en la escuela, en la iglesia, en los adultos que decían que debíamos obedecer a los mayores, como si la obediencia fuera una virtud incluso cuando nos hace daño. Empecé a desarrollar un oído agudo, capaz de detectar los pasos de papá cuando llegaba del taller, la forma en que su llavero sonaba distinto cuando estaba de mal humor. Aprendí a medir las distancias, a calcular cuánto podía hablar, cuánto podía mirar, cuándo era mejor desaparecer. Mi cuerpo, sin que yo se lo pidiera, se volvió pequeño, replegado, prudente. Evitaba sentarme en las piernas de nadie. Cerraba la puerta del baño con doble traba. Dormía con la sábana hasta el cuello, aunque hiciera calor. Me encerraba en mi mundo, dibujando en los márgenes de mis cuadernos, escribiendo frases que no podía decir en voz alta, imaginando escapes imposibles, puertas secretas que me llevaran a otra casa, a otra vida. Clara, por su parte, se volvió aún más silenciosa. Ya no discutía con papá. Ya no cuestionaba nada. Bajaba la mirada incluso cuando tenía razón. Empezó a perder peso, a faltar a clases, a pasar largas horas en la ventana, mirando sin ver. Yo la observaba desde la puerta, esperando que un día se diera vuelta y me dijera, hablemos, pero ese día nunca llegó. Cada vez que me atrevía a acercarme, ella se replegaba, como si tuviera miedo de que yo también la juzgara, o peor aún, de que la entendiera demasiado, y eso la haría romperse. Mamá hacía como si todo fuera normal. Preparaba la comida, barría el patio, tejía en las tardes, pero había algo distinto en su forma de estar, como si todo lo hiciera en automático, sin alma. Sus ojos siempre estaban húmedos, pero nunca la vi llorar. Era como si la tristeza se hubiera asentado en ella como una sombra perenne. Y papá, él seguía igual, igual de rígido, igual de seco, igual de intocable. Nunca habló de esa noche, nunca cambió de actitud. Seguía silbando mientras arreglaba cosas en el taller. Seguía saludando a los vecinos con esa sonrisa que tanto engañaba. Seguía trayendo pan los sábados como si eso compensara cualquier cosa. Y yo me consumía por dentro, porque tenía 13 años y ya sabía lo que era vivir con miedo. Ya sabía lo que era perder la fe en los adultos. Ya sabía lo que era dormir con un nudo en el estómago. Nadie me lo explicó. Lo aprendí sola, y ese aprendizaje fue como una losa sobre mi infancia. Me volví desconfiada, incluso con mis amigas. No quería que nadie viniera a casa. No quería que supieran. A veces me inventaba excusas para no ir a cumpleaños, para no participar en las actividades del colegio. Me sentía distinta, manchada, como si llevara una marca invisible que todo el mundo podía oler, aunque nadie dijera nada.
empecé a rechazar el contacto físico. Si alguien me abrazaba, me tensaba. Si un profesor me tocaba el hombro para felicitarme, me invadía una incomodidad difícil de explicar. Y cuando alguien me preguntaba qué me pasaba, yo solo decía, nada, estoy cansada. Porque decir la verdad me parecía imposible. Porque decir la verdad significaba traicionar a mi familia. Y aunque sabía que lo que pasaba no estaba bien, también sabía que nadie quería escucharlo. Una vez me animé a hablar con la hermana Genoveva, una monja del colegio que era dulce y parecía entender a las chicas. Le dije que a veces tenía miedo en casa, que sentía que algo no estaba bien. Ella me miró fijo y me preguntó, ¿tu papá te pega? Negué con la cabeza. Entonces no será tan grave, hija. Me respondió con voz suave, como si me estuviera tranquilizando. Y en ese momento supe que no podía contarle más, porque para los adultos, si no hay moretones visibles, no hay problema, porque el dolor del alma no deja marcas que puedan verse. Después de eso, no volví a intentarlo. Me dediqué a protegerme como pude, a estar alerta, a cuidar de Clara a la distancia, sin decir nada, solo estando ahí, por si alguna vez me necesitaba. Pero nunca me llamó, nunca me pidió ayuda. Solo compartíamos el mismo techo, el mismo aire espeso, la misma herida oculta. Y cada día me preguntaba cuánto más podríamos seguir así, cuánto tiempo se puede vivir con una bomba adentro sin que explote. Me sentía como si caminara sobre cristales rotos todos los días, tratando de no hacer ruido, tratando de que nadie se diera cuenta de que sangraba por dentro. Lo peor era saber que eso era la vida, que no había otra, que nadie vendría a rescatarnos, porque los cuentos de hadas no llegan a los pueblos donde las niñas no pueden dormir seguras en sus camas, porque no hay finales felices cuando el monstruo no vive en el bosque, sino en tu propia casa. Me volví adulta sin darme cuenta. Aprendí a sobrevivir, aprendí a leer los códigos del miedo, a caminar sin provocar, a hablar sin levantar la voz. Me hice experta en fingir, y cada vez que alguien me decía que era una niña tranquila, educada, respetuosa, yo sonreía por fuera, pero por dentro solo pensaba, si supieras. Fue recién a los 15 años que algo dentro de mí hizo un clic, un chasquido casi imperceptible, como cuando una puerta oxidada se abre por fin después de años de estar cerrada. Hasta entonces, yo había vivido atrapada en esa forma de existir que aprendí desde niña, la de no preguntar, la de no incomodar, la de callar. Pero hubo un día, uno solo, que me hizo mirar todo con otros ojos, y desde entonces ya no pude volver atrás. Recuerdo perfectamente cómo empezó. Estábamos en la cocina, mamá, Clara y yo. Hacía calor y las tres pelábamos papas en silencio. El ventilador viejo zumbaba en la esquina y papá aún no había llegado del taller. Era uno de esos días en que no pasaba nada, pero el aire igual se sentía pesado. Clara estaba especialmente pálida, ojerosa, con el cabello recogido a la fuerza. La miré y pensé por primera vez que mi hermana parecía otra persona. No era solo que ya no cantaba o no se reía, era algo más hondo. Era como si alguien le hubiera apagado la luz desde adentro, y de pronto la cuchilla con la que pelaba la papa se le resbaló y le cortó el dedo. No fue un corte profundo, apenas un rasguño,
Pero lo que me impactó no fue la sangre, fue su reacción. Se quedó inmóvil, con el dedo goteando, como si no lo sintiera. No dijo nada, no hizo ni un gesto de dolor. Solo miraba el dedo con una especie de desconexión que me revolvió el estómago. Mamá fue corriendo a buscar un trapo, le envolvió la mano con torpeza, repitiendo: ¡ay, ay, qué descuido, qué descuido! Pero Clara seguía muda, con la vista clavada en la mancha roja que crecía sobre el mantel. Y ahí entendí. Fue como si todos los años de miedo y silencio se comprimieran en un segundo y explotaran dentro de mí. Entendí que eso no era normal, que eso que yo había aceptado como nuestra forma de vivir era, en realidad, una deformación, una herida profunda que nos estaba consumiendo de a poco. Entendí que mi hermana no estaba sobreviviendo, se estaba apagando, y yo también. Me fui al cuarto, cerré la puerta, me senté en la cama y lloré por horas. Pero no era el llanto contenido que solía escaparse en la noche cuando nadie me oía. Era un llanto distinto, urgente, una mezcla de rabia, impotencia y claridad. Como si mi cuerpo por fin se permitiera sentir todo lo que había venido reprimiendo desde que tenía 9, 10, 11 años. Sentí que había sido una cómplice pasiva, que con cada silencio, con cada vez que desvié la mirada, también la había abandonado. Y entonces supe que no podía seguir igual, que algo tenía que cambiar. No sabía bien qué, ni cómo, ni cuándo, pero supe que si no hacía algo, terminaríamos muertas por dentro, como mamá. O como Clara. Ese fue mi punto de inflexión. No fue un acto heroico, no fue una rebelión cinematográfica, fue una semilla, un pensamiento que se instaló en mí y que ya no se iría nunca más. A partir de ese día, empecé a mirar todo de otra manera. A papá, por ejemplo, ya no lo veía como el ser todopoderoso e intocable que gobernaba la casa con sus silencios y sus miradas. Empecé a ver sus gestos, sus inconsistencias, la forma en que hablaba fuerte con los demás, pero nunca asumía lo que hacía. Observé cómo se mostraba amable con los vecinos, cómo regalaba frutas del huerto, cómo saludaba en misa con una sonrisa casi burlona, y entendí que su poder venía del miedo, no del respeto, que no era fuerte, sino cobarde, porque un hombre que necesita destruir a su familia para sentirse importante no es más que un débil disfrazado de gigante. A mamá la miré con otros ojos también, ya no como víctima pura, sino como alguien rota, alguien que un día bajó los brazos y decidió sobrevivir a costa de su alma. Me costó perdonarla y a veces todavía no lo hago del todo, porque sabía, siempre supo, no hacía falta que le contáramos nada, porque las madres lo sienten en la piel, en la mirada de sus hijas, en los cambios de humor, en los silencios distintos. Pero eligió no intervenir, eligió la paz aparente por encima de la verdad, y a nosotras nos dejó solas. Yo la vi muchas veces detenerse en la puerta del cuarto de Clara, mirar por un segundo y seguir de largo, como si la culpa se le trepara por la espalda, pero no encontrara cómo sacudírsela. Nunca la juzgué con odio, pero sí con tristeza, porque la entendía, pero no podía justificarla. Clara, en cambio, se volvió el centro de mi atención. Empecé a seguirla sin que lo notara.
a estar pendiente de sus horarios, de sus gestos, de sus cambios de humor. No la invadía, no le preguntaba nada, solo me aseguraba de que no estuviera sola. A veces la acompañaba a comprar pan o me ofrecía a estudiar con ella, aunque no tuviéramos tarea. Era mi manera de decirle: aquí estoy, aunque no sepas cómo hablar. Nunca hablamos de aquella noche, nunca dijimos una sola palabra sobre lo que pasó, pero empezamos a compartir silencios distintos, silencios menos pesados, silencios que se sentían como pequeñas treguas, como si ambas supiéramos que no podíamos cambiar el pasado, pero sí evitar que nos tragara por completo. Y en ese tiempo empecé a pensar en mí, en lo que quería, en lo que no quería, en lo que no iba a permitir nunca más. Empecé a leer libros de mujeres valientes, aunque fuera a escondidas. Empecé a escribir mis pensamientos en una libreta que escondía bajo la cama. Empecé a soñar, por primera vez, con una vida fuera de esa casa, lejana, distinta, una vida donde pudiera caminar sin mirar por encima del hombro, donde pudiera reír sin culpa. No era un plan todavía, no era una certeza, era solo un deseo. Pero para mí, a esa edad, desear ya era una forma de resistencia, porque hasta entonces ni eso me había permitido. Y fue así, como poco a poco, esa niña que aprendió a desaparecer, empezó a existir de nuevo. Con miedo sí, con temblores también, pero con la claridad de que esa casa no era todo lo que había, de que el mundo era más grande, de que el dolor no era lo único que podía heredarse. Después de aquel despertar interior, de ese día en que entendí que no era normal vivir en una casa donde se respiraba miedo, donde las paredes contenían secretos como si fueran humedad que lo empapa todo, mi forma de estar en el mundo cambió, aunque por fuera nadie lo notara. Fue una transformación lenta, casi invisible, pero profundamente definitiva. Empecé a hacer preguntas, primero en silencio, dentro de mí, y luego, poco a poco, hacia afuera. Preguntas que nunca me había atrevido a formular, como por qué mamá nunca defendía a Clara, o por qué papá podía hacer lo que quisiera sin consecuencias, o por qué todos en el pueblo fingían no ver. Y lo que encontré no fueron respuestas, sino más silencios, más evasivas, más miedo. Lo que me rodeaba no era una familia, era un sistema completo de omisión. La omisión tenía su propio idioma, su propio ritmo. Estaba en la manera en que mamá bajaba la mirada cuando papá entraba a la casa, en cómo Clara cerraba la puerta del baño con un pestillo que mi padre más de una vez intentó forzar con excusas absurdas, en los ojos de mi tía Carmen cuando venía de visita y notaba que algo no iba bien, pero solo preguntaba: ¿todo bien, niñas?, esperando que dijéramos sí, sin dudar, y así poder irse tranquila, sin asumir ninguna responsabilidad. Empecé a darme cuenta de que, aunque había tenido un momento de lucidez, aunque yo ya sabía que no podía seguir viviendo con miedo, eso no cambiaba el hecho de que seguíamos atrapadas, porque la conciencia no es libertad. La conciencia es el primer paso hacia ella, pero aún así se vive dentro del mismo infierno. Y a veces, cuando una empieza a ver, el dolor se multiplica, porque antes, cuando estaba ciega por el hábito, dolía menos. Pero cuando ves, cuando sabes,
todo arde más. Lo que antes soportabas por costumbre, ahora se vuelve insoportable. Lo que antes ignorabas ahora, te atraviesa como aguja. Los días que siguieron a esa revelación fueron más pesados, más oscuros, aunque también más claros. Observaba con más precisión, sentía más profundamente, pensaba más peligrosamente, soñaba despierta con la idea de escapar, de irme con Clara, lejos de todo eso, de alquilar una pieza en cualquier lado y trabajar de lo que fuera, limpiar casas, coser, vender pan en la plaza. Me daba lo mismo. Solo quería salir de ahí. Pero Clara no soñaba. Ella ya no podía. Su alma estaba encadenada a algo que yo apenas alcanzaba a comprender. A veces sentía que se estaba muriendo lentamente, que seguía viva, porque su cuerpo seguía respirando, pero que por dentro ya estaba marchita. Se había resignado, y esa resignación me partía el corazón, porque yo, que por fin quería luchar, me encontraba sola, y no por falta de amor, sino por falta de fuerza en la otra. Clara apenas comía, dormía poco, y pasaba horas mirando la nada, como si su mente ya viviera en otro sitio. Mamá seguía con su rutina de mármol, como si ser buena ama de casa fuera suficiente para no tener que enfrentarse a lo insoportable. A veces me preguntaba qué habría hecho mamá si yo le hubiera contado todo, si le hubiera dicho en voz alta lo que había visto, lo que había oído, lo que sospechaba. Me respondía que probablemente habría llorado, habría rezado, pero no habría hecho nada, porque así la habían criado, porque así había sido educada a aguantar, a perdonar, a callar por el bien de la familia, como si el bienestar de todos pudiera sostenerse sobre la destrucción de una sola, como si el sufrimiento de Clara no contara, como si el mío tampoco. Papá, por su parte, parecía inmune a todo, intocable, dueño del espacio. Caminaba por la casa como si fuera su reino, cada vez más posesivo, cada vez más invasivo. Recuerdo un día que Clara salió con una amiga al centro del pueblo. Cuando volvió, él ya la estaba esperando en la cocina, con una botella de cerveza medio vacía y los ojos brillando de una rabia fría. Le preguntó por qué había tardado tanto. Ella respondió que se había quedado conversando un rato en la plaza. Él no le gritó, no la golpeó, solo se le acercó, le agarró la muñeca con fuerza y le dijo al oído, con esa voz que helaba la sangre: las mujeres decentes no se exhiben en la calle. Después se fue, pero Clara quedó temblando, no por el dolor físico, sino por el veneno de esas palabras. Yo lo vi todo desde el pasillo, paralizada, con las uñas clavadas en la palma de la mano. Esa fue la primera vez que sentí verdadero odio. No solo dolor, no solo miedo, odio, porque entendí que ese hombre jamás cambiaría, que no iba a detenerse, que para él nuestras vidas no eran más que prolongaciones de su control, que mientras pudiera manipularnos, mientras pudiera meterse en nuestros cuerpos, en nuestras mentes, en nuestras decisiones, seguiría haciéndolo. Pasaron los meses y yo empecé a pensar seriamente en escapar. Juntaba monedas que encontraba por la casa. Robaba pan para esconderlo en mi mochila. Había un pequeño galpón detrás de la escuela donde pensaba esconderme si llegaba el momento, pero no podía dejar a Clara
Esa era mi traba, mi culpa, mi ancla. Ella no hablaba, pero su silencio me ataba. No podía imaginarme yéndome sin ella. No era solo mi hermana, era mi otra mitad, mi reflejo, mi responsabilidad. Pero al mismo tiempo, sabía que yo sola no podría salvarla, que necesitaba su voluntad, y esa voluntad no se estaba. Una noche me desperté al escuchar un llanto suave. No era un llanto normal, era como un sollozo apagado. Me levanté y fui al cuarto de Clara. Estaba sentada en el suelo, con las piernas recogidas contra el pecho, balanceándose como si tratara de calmarse a sí misma. Le pregunté qué pasaba. No me respondió, solo me miró con los ojos más rotos que he visto en mi vida. Me senté a su lado, la abracé. Ella me dijo, apenas audible, que quería desaparecer, que quería que todo terminara, que ya no podía más. Me temblaban los brazos. Le prometí que íbamos a salir de ahí, que encontraríamos la forma, que había una vida más allá de esos muros. Pero ni yo sabía si eso era cierto. A veces pensaba que no, que estábamos condenadas a repetir el ciclo. Como mamá, como tantas otras, hubo un último evento que terminó de quebrarme. Fue un domingo por la tarde. Estábamos todos en casa. Mamá había preparado tamales. Papá bebía cerveza y escuchaba la radio. Clara había salido a dejarle un cuaderno a una vecina. Yo estaba lavando los platos cuando oí un portazo. Clara había vuelto corriendo, pálida con la blusa arrugada. Subió directo al cuarto. Fui tras ella. Cerró la puerta y se tiró a la cama. Le pregunté qué pasaba. No respondió, pero en su cuello había una marca, una mancha rojiza, y sus ojos estaban hinchados de tanto llorar. No me dijo nada, pero lo supe con cada parte de mi cuerpo. Él la había seguido, o la había encontrado, o le había hecho algo. Y mamá, como siempre, en la cocina, sirviendo café, fingiendo, disfrazando. Esa noche no dormí. Esa noche tomé la decisión de que algo iba a cambiar. No sabía cómo, no sabía cuándo, pero tenía que hacerlo, porque si no, una de las dos iba a morir. De verdad. O por dentro. Y yo no iba a quedarme mirando. No más. El momento decisivo llegó en una tarde cualquiera, de esas que parecen no anunciar nada, y sin embargo cambian todo. Era jueves. Clara había pasado toda la mañana en la casa, sin decir una palabra, caminando de un lado al otro con esa expresión perdida que se le había vuelto costumbre. Yo había terminado de ordenar los cuadernos escolares y me senté en el porche a remendar un vestido. Mamá tejía a mi lado en silencio. Papá no estaba, había salido supuestamente a buscar unas piezas para el taller. La atmósfera era pesada, como si el aire supiera lo que se avecinaba. Clara salió del cuarto con la mochila colgada al hombro. Dijo que iba a devolver un libro a la biblioteca parroquial, y mamá apenas asintió con la cabeza. Yo la seguí con la mirada mientras se alejaba por el camino de tierra. Algo en su andar, en su rigidez, me inquietó. Sentí un nudo en el estómago, pero no supe nombrarlo. Una hora después, papá regresó. Lo vi desde la ventana. Venía solo, sin bolsas, sin piezas. Cruzó la puerta con esa forma suya
de imponerse sin necesidad de decir palabra. Mamá se levantó enseguida para servirle un café, como si fuera un reflejo aprendido desde siempre. Yo permanecí en el porche, intentando parecer ocupada, aunque todo mi cuerpo estaba alerta. Escuché cómo caminaba por la casa, cómo se detenía frente al cuarto de Clara. Golpeó la puerta, esperó, golpeó de nuevo. Luego la abrió, y entonces lo supe. Supo que ella no estaba. Supo que había salido, y algo en su rostro cambió. No hizo escándalo, no gritó. Cerró la puerta con cuidado, como si nada, pero sus ojos brillaban con una furia contenida. Tomó su chaqueta y volvió a salir. Yo me quedé inmóvil, con la aguja suspendida en el aire. Supe que iba tras ella. No sé de dónde saqué el valor, pero me levanté de golpe, entré a la casa, tomé mis sandalias y salí corriendo por el atajo que atravesaba el campo detrás de la escuela. No lo pensé, solo corrí. Corrí con el corazón en la garganta y las manos heladas. Sabía que si no llegaba a tiempo, algo terrible iba a pasar. Clara estaba en la biblioteca, eso me lo había dicho, pero también sabía que detrás de la parroquia había un callejón oscuro donde nadie pasaba a esa hora, y papá conocía ese lugar, lo conocía demasiado bien. Cuando llegué, el sol comenzaba a bajar. El aire era espeso, denso, como antes de una tormenta. Doblé la esquina del callejón y lo vi. Estaba allí, con su cuerpo enorme frente al de Clara, que temblaba pegada a la pared como una criatura acorralada. Él la sujetaba por el brazo, murmurándole algo con los dientes apretados. Ella lloraba en silencio, con la cabeza gacha. Todo en mí se quebró. Algo ancestral, algo salvaje, tomó el control. Grité con toda la voz que tenía, una voz que había estado atrapada durante años y que de pronto se liberó como un río desbordado. ¡Suéltala! Fue lo único que dije, pero lo dije con una fuerza que me sorprendió a mí misma. Él se giró, atónito. Me miró como si no pudiera creer lo que estaba oyendo, como si yo, la hija callada, la que nunca se enfrentaba, hubiera osado levantar la voz. Clara se quedó congelada. No sabía si correr, si llorar, si esconderse. Pero yo ya había dado el paso. Me acerqué. Temblaba, sí, pero no retrocedí. Ya basta, papá, dije con una firmeza que no me conocía. Ya basta de esto, ya no más. Él soltó a Clara con brusquedad y se acercó a mí. Me tomó del brazo. Por un momento creí que iba a golpearme, pero no lo hizo. Solo me apretó con fuerza, tan fuerte que sentí los dedos marcarse en mi piel. Y entonces me lo dijo. ¿Qué crees que vas a lograr con esto? Nadie te va a creer. Todos en este pueblo me respetan. Soy tu padre. Esas palabras, dichas en ese tono bajo y venenoso, me hirieron más que cualquier golpe. Pero no me callaron. Lo miré a los ojos por primera vez sin miedo. Tal vez nadie me crea, pero ella me cree. Y yo me creo. Y eso basta. Me soltó, me empujó, se fue. Lo vi alejarse por el camino, caminando rápido, furioso. No volvió a mirarnos. No dijo nada más. Solo se fue. Clara cayó al suelo, rota. Me arrodillé a su lado, la abracé. Lloramos. No dijimos palabras. No hacían falta. En ese momento supe que algo había cambiado para siempre. No era libertad,
No era justicia, no era siquiera el final, pero era un inicio, un primer quiebre, una grieta en la pared que él había construido durante años. Volvimos a casa tomadas de la mano. Mamá nos vio llegar con los ojos muy abiertos. No preguntó nada. No hizo falta. Esa noche dormimos juntas. No dormimos mucho, pero por primera vez en años sentí que no estaba sola, que mi voz, aunque temblorosa, podía romper algo, que la verdad, por fin, había empezado a salir del pozo donde la habíamos enterrado durante tanto tiempo. Después de aquella tarde, nada volvió a ser exactamente igual, aunque todo alrededor siguiera aparentando normalidad. Papá regresó a la casa como si nada hubiera pasado. No pidió perdón, no explicó su conducta, no se defendió. Se sentó a cenar como siempre, con su cara inexpresiva y su silencio impuesto. Pero algo en su mirada había cambiado. Ya no era el hombre que creía tenerlo todo bajo control. Algo en él se había quebrado también, aunque nunca lo admitiría. Mamá no hizo preguntas. Nos sirvió la comida en silencio, con las manos temblorosas, evitando mirarnos. Clara no se sentó a la mesa esa noche. Se quedó en el cuarto con la puerta cerrada y yo me quedé con ella. Dormimos juntas durante semanas, como cuando éramos niñas, cuando yo le prometía que la protegería, aunque no supiera cómo. No hablamos mucho de lo que pasó, pero el vínculo entre nosotras se hizo más fuerte, más claro, más limpio. Había en sus ojos una luz nueva, tenue, pero verdadera, como si algo muy profundo en ella hubiera encontrado una rendija por donde empezar a sanar. Yo también cambié, tal vez no por fuera, pero por dentro ya no era la misma. Me sentía distinta, como si hubiera recuperado una parte de mí que había estado dormida durante años. La parte que decía la verdad, la parte que no pedía permiso para sentir. Empecé a escribir cada noche. No lo hacía para publicarlo, ni para que otros lo leyeran. Lo hacía para mí, para mi alma, para no olvidar, para dejar constancia de que existimos, de que sufrimos, pero también de que resistimos. Papá, con el tiempo, se volvió más seco, más aislado. Ya no nos dirigía la palabra si no era necesario. No sé si sintió culpa, no sé si alguna vez fue consciente del daño que hizo, pero sé que la figura omnipotente que había sido en nuestra infancia se fue desdibujando con los años. Se convirtió en un hombre viejo, amargado, que hablaba solo con la radio y que ya no era temido, sino apenas tolerado. Mamá envejeció en silencio como había vivido. Nunca se atrevió a hablar de lo que sabía, pero empezó a mostrarnos gestos que antes no tenía. Un roce en la espalda, un café servido sin que lo pidiéramos, una manta doblada al pie de la cama. Eran formas pequeñas, torpes, de pedir perdón. Y aunque nunca escuché la palabra salir de su boca, la recibí igual. A nuestra manera, empezamos a reconstruirnos. No fue fácil, no fue rápido. Las heridas que se hacen en el alma no cierran con besos ni con abrazos, se arrastran durante años, se transforman en miedos, en decisiones erradas, en amores tóxicos, en huidas disfrazadas de independencia. Pero también pueden volverse raíces, pueden convertirse en fuerza, en verdad, en la voz que se necesita
para evitar que otros pasen por lo mismo. Clara se casó años después con un hombre bueno, paciente, que supo esperar sus silencios y sus recaídas. Tuvieron una hija preciosa, mi sobrina Alma, que creció en una casa donde nunca se gritaba, donde se preguntaba antes de imponer, donde la ternura era regla y no excepción. Yo nunca me casé, no porque no pudiera, sino porque no quise. Quise quedarme conmigo misma, conocerme de verdad, cuidarme como nadie más supo cuidarme. Trabajé, viajé, volví al pueblo ya de grande. Me hice cargo de mamá cuando enfermó. Estuve en su cama la noche que murió, sosteniéndole la mano, sintiendo cómo su cuerpo se apagaba sin haber dicho nunca lo que debía. No la juzgué, ya no. Entendí que cada mujer pelea como puede, que algunas lo hacen con gritos, otras con silencios, que el miedo nos encadena de formas distintas y no todas encuentran las llaves. Yo encontré la mía tarde, pero a tiempo, y hoy, ya vieja, sentada en esta silla mecedora, con los huesos que crujen y la vista que se va cansando, decidí contar esto, no por venganza, no por escándalo, sino por memoria, porque si yo no lo digo, nadie más lo hará. Porque si yo me muero sin contar lo que pasó esa noche, esa verdad se pudrirá conmigo y el ciclo continuará. Y no quiero eso. No quiero que mis nietas, ni ninguna otra niña, crean que el silencio las va a proteger. Quiero que sepan que el silencio es un veneno lento, que lo que no se nombra se repite, que lo que no se enfrenta se hereda. Hoy tengo el corazón lleno de cicatrices, pero también de dignidad, porque viví con miedo, sí, pero también tuve el coraje de abrir los ojos, de levantar la voz, de no callar más. Y si algo puedo dejar en este mundo antes de irme, es esto: la certeza de que vale la pena hablar, de que por más dolorosa que sea la verdad, siempre será más sana que el silencio. Yo ya no tengo miedo, yo ya no me escondo, porque yo sí recuerdo. Y por eso hoy hablo